El pliego de condiciones de técnicas para instalaciones conectadas a red de IDAE es imprescindible para diseñar una instalación fotovoltaica. Fijaros que la última revisión es del julio del 2011. He creado una serie de marcadores para poder movernos por el documento con facilidad. Si nos vamos concretamente al tema de definiciones, fijaros que tenemos dos en relación a la radiación solar. Tenemos dos términos interesantes que son la irradiancia, que es la potencia que incide sobre la superficie o energía que incide sobre la superficie, mientras que la radiación es lo mismo pero en la unidad de tiempo. Como podéis comprobar, en las unidades aparece kilovatio hora y aquí solamente kilovatio. Si nos vamos a los términos de la instalación, aquí simplemente he subrayado como término o concepto más importante la potencia de la instalación fotovoltaica, que aquí ya, como ya indicaba el código técnico de edificación, es la suma de la potencia nominal de los inversores. En relación al tema de módulos, muy importante también es saber que lógicamente que los módulos fotovoltaicos, todas sus características técnicas vienen dadas en estas condiciones, que son las condiciones estándar de medida, a un valor de irradiación solar bastante bueno y a una temperatura de 25 grados centígrados y unas condiciones de radiación solar pues que vienen dadas por este espectro. En cuanto al tema del diseño, veis cómo nos movemos por el marcador. Vamos al diseño del generador fotovoltaico. Siempre muy importante es que todos los módulos tienen que ser del mismo modelo y mismas condiciones, vamos, que tienen que ser idénticos. También nos está indicando el tema que tenemos que considerar la orientación, inclinación y sombras, las posibles pérdidas. Esto viene dado aquí en la tabla 1. Estas son las pérdidas que no podemos sobrepasar. También tenemos que tener en cuenta que cuando colocamos varias filas de módulos fotovoltaicos, que evitar o hacer un cálculo para evitar que nos dé sombras la fila anterior a la posterior, y esto viene explicado en el anexo 3 de este mismo documento. En cuanto al tema de monitorización, bueno, pues aquí lo tenéis, lo que tiene que tener o debe cumplir una instalación fotovoltaica. Prácticamente todos los valores son sencillos de medir, nos va a medir el propio inversor, incluso si tiene una pantalla display, y bueno, y algún otro lo tendremos que realizar de forma externa. En cuanto al tema de componentes y materiales, bueno, pues aquí bueno, pues vamos a desglosar. Lo más importante es los inversores. El tema de inversores es el tema más importante. En cuanto al tema de inversores, la normativa nos dice que tiene que cumplir estas condiciones. Tienen que ser autoconmutados y tienen que cumplir un seguimiento de máxima potencia del generador, y principalmente no trabajar en isla, que ya lo vimos también en el código técnico de edificación. Quiere decir que si se produce una desconexión en la red, nosotros o nuestro inversor se va a desconectar de forma inmediata y no va a inyectar corriente a la red. Y en cuanto al tema de protecciones, pues estas son las que tiene que cumplir un inversor. Concretamente, cortocircuitos, tensiones de red fuera de rango, frecuencia fuera de rango, sobretensiones y bueno, microcortes y lo que hemos comentado antes de ausencia de red, de tensión de red. También nos habla de, bueno, pues el tema del autoconsumo, que debe ser inferior al 2%, factor de potencia nunca será superior al 0,95, y a partir del 10% de su potencia nominal el inversor dejará de inyectar a la red. Bueno, todo este tipo de condiciones, en verdad, si nos vamos a cualquier inversor que tenemos en cualquier fabricante, bueno, pues todas estas condiciones las va a cumplir. Si cogemos este inversor, por ejemplo, que yo he cogido aquí de la página web de Termosolar, concretamente inversores de conexión a red, hemos cogido este modelo de 5.000 kilovatios, que es justo el límite de una instalación monofásica trifásica. Recordad que si sobrepasa esta potencia habría que instalar la salida ya en trifásica. Y bueno, fijaros, aquí vienen los aspectos más importantes. Este inversor es de monofásico,
El tema de armónicos tiene que estar por debajo del 1%. Fijaros que es un regulador MPPT, que es lo que nos estaba indicando la normativa. Las funciones de protección que nos indicaban antes sobre tensiones, cortocircuitos, funcionamiento en isla, térmica, protección sobre carga, que son las mismas que nos estaban indicando antes. Bueno, y una serie de condiciones adicionales. Como por ejemplo, otra cosa importante es la tecnología sin transformador, que es otra de las condiciones que nos obliga la normativa, es el aislamiento galvánico, y esto ya lo cumple el propio inversor. Y bueno, pues, y luego aquí aparece la ficha técnica con todo lo que hemos hablado. Bueno, pues MPPT, todos los valores de tensión e intensidad a la entrada y a la salida, factor de potencia de la instalación, la eficiencia de este inversor, que como podéis comprobar, es muy alta, todas las protecciones que hemos comentado anteriormente. Y bueno, pues aquí tenemos los temas de los armónicos, como podéis comprobar, prácticamente cumplen esto cualquier inversor con las condiciones que nos dice el pliego de condiciones de IDAE. Sí, bueno, seguimos moviéndonos por este documento. Bueno, pues el tema de cableado es, sabéis que tiene que cumplir lo que dice el reglamento electrotécnico de baja tensión. Los conductores deberán tener una sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior al 1,5%. Esto si vamos a hablarlo virtual. Bueno, pues ya en el ejemplo, concretamente en el ejercicio de cálculo que tenemos desarrollado, bueno, pues en la parte ya de cálculo de las secciones por criterio de caída de tensión, que es el que tenemos aquí, ya viene especificado que en el punto 5 de la ITCBT 40 del reglamento electrotécnico de baja tensión no debe ser superior la caída de tensión al 1,5%. Más cosas que nos dice la normativa en cuanto a la conexión a red. Fijaros que este documento hace referencia a una normativa que ya está derogada, y esto lo estoy indicando en el documento. Ahora es el Real Decreto de 1699 del 2011 y este está ya derogado. En cuanto al tema de protección a tierras, pues lo que hemos dicho antes, tiene que cumplir un aislamiento galvánico entre la red de distribución de baja tensión y el generador fotovoltaico, que eso ya lo está realizando el propio inversor, como ya hemos visto anteriormente. Y en cuanto a las masas de toda la instalación fotovoltaica, tanto las de corriente continua como las de alterna estarán conectadas a una única tierra. Esta tierra sí que es importante, será independiente de la del neutro de la empresa distribuidora. Este documento también comprende que, bueno, no lo vamos a saltar porque son objeto de otras unidades de trabajo, como sería la recepción y pruebas, los requerimientos técnicos de contrato de mantenimiento, garantías, que esto ya viene en la unidad, lo vamos a estudiar en la unidad de trabajo posterior. Y lo que sí es importante también es el tema de cálculo de pérdidas, que viene aquí, en esta parte del documento, y viene, como podéis comprobar, con un ejemplo, que esto ya también lo vamos a ver en posteriores vídeos. Bueno, pues espero que os haya sido de utilidad el vídeo y os haya gustado. Muchas gracias.